En esta oportunidad quiero reflexionar junto con ustedes con respecto a un tema central de la filosofía y que ha sido abordado a lo largo de toda la filosofía, que es la verdad. La verdad ha sido un tema incisivo de cuestionamiento, de reflexión a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y quiero iniciar con la postura de Parménides. Para Parménides, que es uno de los primeros filósofos que aborda la verdad, para Parménides la verdad es una e inmutable. Al decir que es una, está planteando que la verdad es eterna. La verdad no tiene inicio ni tendrá fin. E inmutable en el sentido de que la verdad no cambia. Y esto tiene mucha relación con su concepción ontológica de la realidad. Para él, el ser es inmutable, es uno. El ser no cambia. Aquello que es no puede llegar a no ser. Y aquello que no es no puede llegar a ser. Entonces aquello que es en la realidad tiene que ser siempre. Y aquello que no es, por ninguna razón puede llegar a ser. Y aquello que no es, que no tiene el ser, no puede ser en algún momento. Entonces, los cambios en el tiempo no se dan en cuanto de una manera epistémica en cuanto al ser, y por lo tanto la verdad para Parménides es una e inmutable. Las apariencias, lo aparente, lo que nuestra vista percibe, recoge, no es verdadero y no es el ser tampoco. Según Parménides, el cambio es una mera ilusión y solo el ser es verdadero. Esta idea va a ser analizada de manera o refutada o replanteada por Aristóteles. Porque Aristóteles dice que la verdad se dice de muchas maneras. El ser, que es la verdad, se dice de muchas maneras, porque la verdad es esta correspondencia con el ser. La verdad tiene que tener una correlación, tiene que responder a aquello que es. Y aquello que es tiene distintas formas de presentación. Y él distingue dos elementos, dos conceptos importantes en la realidad. En la realidad, para Aristóteles, está la usía, la sustancia, aquello que permanece en el ser, y está el accidente. El accidente es aquello que cambia, son los modos de ser. Y entonces, al incluir estos dos conceptos, Aristóteles va a plantear el concepto de la verdad como una adecuación. Decir que es de aquello que es, eso es verdadero. Y decir que no es de aquello que no es, eso es verdadero. Y lo falso sería lo contrario. Y entonces en esta relación de alguna forma está planteando en el aspecto de la percepción del sujeto. La verdad reside en lo que dice el sujeto con respecto a lo que es la realidad. Si la realidad es así como lo manifiesto, así como lo manifiesta el sujeto, entonces es verdadero.
Si la realidad cambia, si la realidad se presenta de muchas maneras, y si en la realidad existe la sustancia, si en la realidad existe el accidente, aquello que se va modificando con el tiempo y en el tiempo, y digo de esa realidad, de ese ente, de ese ser, aquello que efectivamente es ese ser, entonces estoy realizando una afirmación verdadera. En términos concisos, podríamos decir que Aristóteles complementa la visión de Parménides al introducir el concepto de verdad como correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Su famosa definición, decir que lo que es no es, o que lo que no es, justamente establece ese criterio objetivo para evaluar si es verdadero o no es verdadero. Aquí la objetividad se basa en la capacidad del sujeto para conocer la correspondencia del objeto. La objetividad consistiría en identificar aquella correspondencia de los juicios emitidos por el sujeto cognoscente. Y en ese proceso de razonamiento similar vamos a abordar ya en la época clásica juntamente con Tomás de Aquino, que también reafirma el concepto de la verdad como adecuación y plantea una definición muy sugerente que ha sido muchas veces rebatida, reflexionada y tomada como objetividad ingenua, el decir que la verdad es la adecuación de la mente a la realidad. Esta concepción, este análisis, que la realidad va a ser percibida como no cognoscible para aquellos que critican la famosa definición de Santo Tomás de Aquino. Porque el cuestionamiento va a ir a decir que ¿cuál es lo verdadero? Si yo digo que lo verdadero es la adecuación de la mente, del juicio con la realidad, ¿cuál es el criterio para decir que mi juicio es lo que efectivamente describe esa realidad? Y mi juicio va a ser la percepción, la contrastación. Y los sentidos, las contrastaciones, van a ser rebatidos más adelante. Y es por ello que aquí, con la modernidad, se parte un hito, se plantea una situación fundamental con Descartes. Porque Descartes va a empezar a cuestionar justamente no solamente la verdad, sino nuestro proceso de conocimiento con respecto a la verdad. Hasta antes de Descartes, el ser humano confiaba en aquello que percibía, en aquello que observaba. Y la contrastación primordial era la observación. Hasta antes de Descartes, si yo decía que un perro es un animal cuadrúpedo que ladra, era verdadero siempre y cuando el perro era efectivamente, a través de mi observación, contrastado y corroborado como un animal cuadrúpedo y que ladraba.
¿Y cuál era mi criterio de contrastación? La observación. Descartes va a plantear y va a someter en duda nuestros criterios de percepción de la realidad. Cuando Descartes dice lo siguiente: yo no puedo confiar en mis sentidos, porque a lo largo de la historia me ha demostrado que los sentidos me engañan. Yo veo a lo lejos, observo, en el bosque, caminando, en el campo, a lo lejos observo algo que se mueve y pienso que es una vaca. Me voy acercando y digo, no, no es una vaca, sino un caballo. Voy acercándome y digo, no es un caballo, es otro animal. Y efectivamente, cuando llego, no era ninguno de mis postulados observacionales, sino era otro animal al cual yo no suponía. Y entonces en ese proceso es que mi observación, mi sentido de la vista me engaña. Y así podría dar muchos otros ejemplos con respecto a los otros sentidos. La vista, la audición, los gustos, el tacto, la sensación de calor, de frío. Y entonces, al final, mi propia concepción de la realidad es sometido a duda. Y esto aplica en las meditaciones metafísicas de Descartes, aplica una duda hiperbólica, una duda de toda la realidad, y dice, no puedo confiar en mis sentidos. Sin embargo, él está buscando algo que sea efectivamente verdadero, porque para él la verdad no puede ser dubitable, no se puede dudar. Lo verdadero tiene que ser aquello que sea evidente, que sea claro, que no quepa ninguna duda al respecto. Y por lo tanto, todas las afirmaciones anteriores a él siempre van a recaer o venir encubiertos de duda, porque hay nuevos conocimientos, nuevas culturas que se descubren, y la duda se radicaliza. Y en ese proceso de reflexión dice, yo puedo dudar de repente hasta de mi propia existencia, dudo de todo, dudo de mi propia vida, dudo si efectivamente existe todo aquello que me rodea. No hay una verdad, pero dentro de ello afirma lo siguiente. Dice, no puedo dudar que estoy dudando. Si en este momento estoy haciendo algo, es dudar efectivamente. Y lo que yo no puedo dudar es de mi duda. Y si es que estoy dudando, es porque soy alguien. Porque la nada no duda. La nada no hace algo porque simplemente no existe. Y ese alguien, esa duda, me hace pensar que me da una verdad irrefutable que estoy pensando. Y si es que estoy pensando, la siguiente verdad es que soy alguien. Cogito ergo sum. Pienso, luego, entonces, por lo tanto, me doy cuenta que existo.
He ahí la verdad indubitable, he ahí la verdad que no quepa ninguna duda, porque Descartes piensa, se da cuenta que piensa porque duda, y no puede dudar que duda, porque ha sometido a la duda todo que lo rodea, su propia existencia, y al dudar se da cuenta que piensa, y al pensar se reafirma su existencia. Pienso, luego existo. Entonces, si nos damos cuenta acá, Descartes propone un enfoque radicalmente subjetivo. Plantea que la existencia, su propia existencia, recae no en la comprobación de la observación de la realidad, sino en la comprobación de sí mismo, de su propia subjetividad. Es su propio sujeto, su propio pensamiento que ha demostrado su existencia. La verdad no parte de la realidad, de la objetividad. La verdad no está fuera del sujeto. La verdad está dentro del sujeto, y a partir del sujeto que se erige, a partir de ese sujeto que se pone en el centro del universo y de la historia, va a empezar a construir las demás verdades y toda la ciencia. Con Descartes, la verdad se para y se erige y se construye como oportunidad de construcción en el sujeto. He ahí la importancia de Descartes. Su duda busca establecer una base indudable para el conocimiento. La verdad se convierte en un proceso interno del sujeto donde la certeza subjetiva, donde la seguridad subjetiva, donde la indubitabilidad, aquello que es indudable, lo indudable puede llevar y lleva a verdades objetivas. Es el gran aporte de Descartes. Y en esa línea de dudas hay un personaje que radicaliza y empuja esta subjetividad, esta orientación de la verdad hacia el sujeto. Nos vamos a saltar unos años más adelante y nos vamos a ubicar en Berkeley, un pensador al cual, cuando hablamos de la verdad, no podemos poner de lado. Berkeley plantea la subjetividad y el idealismo, el eidos. Y al hablar del eidos, recordemos, el eidos se encuentra no fuera del sujeto pensante, sino dentro del sujeto pensante, y esta situación del sujeto pensante es radicalismo. Y ahora vamos a explicar por qué. Para Berkeley, el ser, aquello que es, aquello que existe, es ser percibido. El ser es ser percibido. Si yo digo que soy, o aquello que es en tanto cuanto es percibido. Si el ser no es percibido, no es, no existe. Para que el ser exista, tiene que ser percibido por otro. Esto, aparentemente ilógico, a simple, y si no profundizamos, podría ser una cuestión, bueno,
queda ahí, pero no, mira. Pensemos en algo en el que exista y no haya sido percibido. O sea, percibido en el sentido de no de observado, sino de pensado, de captado por el sujeto, por el ser humano. Todo aquello que nos rodea, la mesa, el teclado, la computadora, la impresora, las hojas, los libros, son tales porque nosotros como sujetos hemos dicho que son esas cosas. Le hemos dado el ser, la existencia a esas cosas. Si el ser humano no lo ha percibido, esa cosa no existe. Eso no es. Existe Chismumpuquio. Si nadie lo vio, nadie llegó a Chismumpuquio. Chismumpuquio no existe. Y no sé si Chismumpuquio es una cosa, una ciudad, un animal, una planta. Y por lo tanto no existe Chismumpuquio. Algo existe es porque alguien lo percibió. Y las cosas son observadas y dadas su ser para ver qué ley, gracias a la percepción de un ente universal que va dando la existencia a cada una de las cosas a través de su pensamiento, de su percepción. El noesis obeseos aristotélico. El Dios le da la existencia a las cosas porque va pensándolas. Y por lo tanto, ser es ser percibido. Y en este contexto, la verdad es esta adecuación entre la percepción del sujeto y lo que dice de lo que percibe el sujeto. Para ver que la realidad es una construcción subjetiva. Y esta concepción de la construcción subjetiva va a ser tomada por Immanuel Kant más adelante. Y va a plantear un sincretismo, una unificación de distintas posturas, y por ello que Kant es riquísimo, es hermoso, es hondo, es profundo Kant. No hay existencia independiente de nuestras percepciones, según Berkeley. Entonces, la pregunta sobre si alguna vez podemos conocer la verdad objetiva, la verdad fuera del sujeto, es imposible, porque fuera del sujeto no hay nada que exista, para Berkeley. Lo que existe es dentro del sujeto y es el sujeto que le da la existencia, le da el ser, y la verdad va a ser la adecuación de lo que el ser percibe con lo que el ser dice de lo que percibe. La reflexión con ese principio se ahonda y genera muchos conceptos, muchos análisis. Nos gustaría profundizarlo, pero queremos pasar a Kant, porque él hace una síntesis entre esta subjetividad planteada por Descartes, por Berkeley y por otros,
este empirismo y este racionalismo, él va a hacer una fusión y una síntesis. Immanuel Kant introduce una síntesis entre la subjetividad y la objetividad. ¿Y por qué introduce? Porque propone, manifiesta que conocemos el mundo a través de categorías mentales. Cuando Berkeley decía que el ser es en tanto es percibido, Kant está diciendo que el ser es percibido, el ser es gracias a que va encajando en esas estructuras o categorías mentales. Y las categorías mentales, las categorías del ser, son esas categorías llamadas trascendentales del ser, y estos trascendentales del ser están en el sujeto. Porque cuando leemos la física, metafísica en Aristóteles, las categorías del ser, los accidentes, los modos de ser, están en el objeto, fuera del sujeto. Existen fuera e independientemente del sujeto que lo percibe, que lo observa, que lo capta. Pero en Kant, ese ser que él va a llamar fenómeno, va a ser fenómeno en tanto es captado a través de sus trascendentales o filtros propios como sujeto. Y él introduce dos conceptos importantes: el fenómeno y el noumeno. El fenómeno es aquello, es la realidad, es la cosa, como se le aparece al sujeto. Y el noumeno es la cosa tal cual es en sí misma. En la realidad, dice Kant, sí existen las cosas tal cual son, objetivamente, pero objetivamente no conoce, el ser humano no conoce la realidad tal cual es. El ser humano no puede acceder a la realidad tal y como es. El ser humano accede a la realidad a través de sus trascendentales, a través de sus filtros, y esos filtros hacen esa realidad en sí, en una realidad para sí, en una realidad convertida como se le aparece al sujeto, como fenómeno. El fenómeno es la realidad como el sujeto percibe la realidad en sí misma. El fenómeno es esa realidad como yo lo capto. Yo, al observar una realidad cualquiera, un engrampador, lo percibo en primera instancia bajo los trascendentales del tiempo y el espacio. Y esos trascendentales de tiempo y espacio van a hacer que ese fenómeno va a insertarse de acuerdo a mis filtros. Y no es que la realidad en sí misma exista en espacios y tiempos, sino que los espacios y tiempos, el espacio y el tiempo está dentro de mi filtro y construye un nuevo ser, un fenómeno, bajo mis categorías mentales, mis filtros propios, que a través de estos filtros propios van a construirse el nuevo conocimiento, la nueva verdad, y la verdad va a ser una verdad fenoménica, no va a ser una verdad nouménica, y la ciencia va a desarrollarse en la construcción fenoménica de la realidad. Y es por ello que para Kant el ser humano
construye la realidad, construye a través de sus percepciones y va emitiendo juicios. Y esos juicios van a ser de distintas maneras y de distintas formas. No quiero profundizar por ese lado, sino que quiero profundizar con respecto a la verdad. La verdad entonces para él se convierte en una combinación de lo que percibe, lo subjetivo, y lo que realmente existe, lo objetivo. Lo que realmente es el noumeno, la cosa en sí, no es captada tal cual es, sino es captada como fenómeno, como una cosa para sí. La cosa en sí misma es incognoscible. Lo que nosotros conocemos y lo que nosotros decimos que son las cosas, decimos de aquello que es, no como la cosa que es, sino como la cosa que se nos aparece a nosotros, como la cosa que nosotros captamos y pensamos que esa cosa que nosotros captamos y percibimos a través de nuestros filtros mentales, al cual él denomina trascendentales o categorías mentales, construimos la realidad, la verdad. Ahí nos quedamos, seguiremos con más reflexiones con respecto a la verdad, avanzaremos hasta la actualidad en un siguiente video.